Mateo capítulo 24. Mi alma te bendice, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Capítulo 24, versículo 9 en adelante. Y dicen así sus palabras. Por ser palabra de Dios la leemos en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y dicen así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Padre, añada bendición a tus palabras, Señor. No voy a durar mucho predicando, voy a durar solamente unos minutos, lo que el Espíritu Santo nos permita. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema de esta actividad? Escogidos por Dios. Escogidos por Dios. ¿Cuál es el tema? Escogidos por Dios. Gloria a Jesús. Hablando de un escogido, ustedes saben bien que un escogido no es más que una persona que es seleccionada, una persona que es apartada, una persona que cumple con los requisitos necesarios para poder hacer o impartir cierto trabajo que se le va a asignar. Gloria a Jesús. Pero en este momento, cuando me voy al capítulo 24 del libro de Mateo, me doy cuenta de que Jesús, hablando con los discípulos, refiriéndose a la iglesia, en ese momento en el monte de los olivos, Jesús empieza a hablar con los discípulos de una manera muy trascendente, de tal manera que dice la Biblia que Jesús empezó a hablar. ¿Por qué? Porque los discípulos le hicieron una pregunta, le dijeron: maestro, ¿cuándo será el fin de esta cosa? Dice que Jesús, sentados con ellos, empezó a hablarle y empezó a decirle cuándo sería el fin de esta cosa. Pero me llama la atención algo, y es que cuando Jesús empieza a hablarle, él dice que en un momento dado, dice que seremos aborrecidos, seremos perseguidos, seremos atribulados, seremos perseguidos por muchas personas, quizás por el anticristo, quizás por el falso profeta, quizás por el presidente de una nación, quizás por un gobernador que se levante, gloria a Jesús, en contra de la iglesia, para que la iglesia no predique el evangelio de Cristo, gloria a Jesús. Y haciendo énfasis en la palabra escogido, la palabra escogido también significa seleccionar, también significa elegir, gloria a Jesús. Elegir es lo que usted utiliza. ¿Para qué? Para apartar algo, dije ahorita, gloria a Jesús. Entonces, escoger en el término teológico, en el término espiritual, significa seleccionar. ¿Para qué? Para la salvación o para un compromiso, un llamado que usted tiene en el mundo espiritual. Ahora bien, cuando Jesús empieza a caminar en la tierra, dice la Biblia que un día Jesús, pasando por el mar de Galilea, dice que la Biblia que vio a unos pescadores que estaban en la barca, dice que estaban desenredando las redes porque no habían pescado nada. La Biblia dice que cuando Jesús ve a estas personas, a Pedro llamado Simón, y a Juan su hermano, y a Andrés su hermano, dice la Biblia que Jesús, cuando vio a estas personas que estaban remendando las redes, él le preguntó: ¿qué han pescado? Él le dice: maestro, no hemos pescado nada, toda la noche duramos trabajando y no pescamos nada, y aún esta mañana, gloria a Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús se montó en la barca, dice que empezó a predicarle a la gente, empezó a hablar a la gente del reino. Después que Jesús empieza a hablar a la gente del reino, dice la Biblia que cuando terminó de esto, dice que le dijo: boga mar adentro, gloria a Jesús. Cuando Pedro empieza a bogar mar adentro, la Biblia dice que Jesús le dijo: tiren las redes a la derecha. Cuando le dice tiren las redes a la derecha, Pedro le dice: maestro, nosotros hemos pescado toda la noche, nosotros hemos tirado esas redes que sé yo cuántas veces, 10, 20 veces, 30 veces, y no hemos pescado nada, pero en tu nombre yo voy a echar las redes, gloria a Jesús. La Biblia dice que Pedro
lo hizo de esta manera, y cuando tiró las redes, dice que la grande pesca era tan grande que todavía esas personas no podían con las redes, no la podían subir a la barca, de tan grande que eran los peces, de tan gran magnitud que habían de peces en el mar. Gloria a Jesús. Entonces me llama la atención algo, y es que después de esto dice que Pedro mira a Jesús de repente y le dice: maestro, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús en ese momento le dice: Pedro, ya tú no serás más pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. O sea, lo que te estoy diciendo es que muchas personas quizás te ven como un escogido para tú pescar peces, pero en el mundo espiritual ya Dios te vio pescando hombres. Mi alma te bendice, Jesús. Entonces Dios empieza a hablar con Pedro y le dice: Pedro, ya tú no serás más pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. Deja todo eso y sígueme. En esta historia vemos a un Pedro que es iletrado. Un Pedro que quizás las personas que eran de altos recursos lo rechazaban. Un Pedro que las personas que vivían bien quizás económicamente no lo tenían en cuenta. Un Pedro que quizás los fariseos, los doctores de la ley, los intérpretes, como dicen muchas personas por ahí, los interpretatextos, gloria a Jesús, estas personas quizás lo rechazaban porque Pedro era un hombre iletrado. Pedro carecía de letra. Pero en este momento vemos, gloria a Jesús, como el mismo Jesús prepara a Pedro y lo capacita. Y después que lo capacita, entonces lo envía, gloria a Dios. Pero me llama la atención algo, y es que Pedro no sabe de letra hasta que no recibe la promesa. La Biblia dice que cuando Pedro se metió en el aposento alto, ustedes saben bien la historia, Pedro estaba esperando la manifestación, estaba esperando la promesa, estaba esperando el consolador de aquel que Jesús le habló antes de ser recibido arriba. La Biblia establece, dice que cuando esta persona estaban esperando, dice que de repente se metió un viento recio. Pero lo que más me llama la atención es que dice la Biblia que en esa ciudad, en ese lugar, fuera del templo, dice que habían de todas las partes de la tierra. Y cuando había de todas las partes de la tierra, dice que Pedro empezó a hablar de tal manera que las personas que estaban en ese lugar, dice que lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. Me llama la atención algo, y es que Pedro al hablar, dice que estas personas se impresionaban, estas personas se maravillaban, estas personas decían: pero ven acá, este hombre yo lo vi, este hombre nunca fue a la escuela, este hombre nunca hizo un primer curso, este hombre nunca fue a la secundaria, este hombre nunca fue a una escuela de profetas. ¿Y cómo es posible que lo escuchemos hablar en nuestra propia lengua? Lo que pasa es que cuando tú eres escogido por Jesús, no es lo mismo que tú seas escogido por los hombres. Porque cuando tú eres escogido por los hombres te ponen límites, los hombres te ponen barreras, los hombres te ponen murallas. Pero cuando tú eres escogido por Dios, el que entra a estos caminos y no sabe leer, sale leyendo. El que no sabe hablar, sale hablando. El que no sabe cantar, sale cantando. El que lo tenían como vil y menospreciado, sale predicando. El que lo tenían al menos, que lo tenían en el fango, en el cenagoso, sale profetizando. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Mi alma te adora, Jesús. La gente se quedó sorprendida, la gente se quedó maravillada. La gente decía: pero ven acá, ¿y quién es este hombre? Y yo puedo ver a mi tío, gloria a Jesús, porque mi tío que está ahí atrás, gloria a Dios, el que se llama Jerón, ustedes lo saben, el que canta. Mi alma te bendice, Jesús. Este hombre no sabía leer tampoco, este hombre no sabía cantar, este hombre lo más que hacía era meter perico, meter marihuana, meter cocaína, droga, muchísimas cosas. Estaba metido en los vicios, gloria a Jesús. Este hombre no sabía de letras, este hombre sabía que en la Biblia había muchas palabras, pero él no sabía de escribir las palabras que están dentro de la Biblia. Pero cuando vemos que este hombre viene a los caminos, el hombre empieza a leer, y de lo que lee empieza a sacar coro, y de lo que lee empieza a sacar música, y de lo que lee empieza a transmitirle a aquellas personas que están en el reino. Escogido por Dios. Cuando tú eres escogido por Dios, quiere decir que tú eres menospreciado por los hombres. Porque cuando Jesús empieza a escogerlo,
Inmediatamente Jesús escoge a su discípulo. La Biblia dice que empezó y dijo: bienaventurados cuando os persigan y os vituperen por cada clase de mal contra vosotros mintiendo. Lo que te quiero decir es que una persona que es escogida por Dios tiene prueba. Una persona que es escogida por Dios y no tiene levantamiento, tiene que revisarse, profeta. Una persona que es escogido por Dios y no se le ve la cara de que verdaderamente fue Dios que lo llamó, tiene que revisarse. Por eso es que hay muchas personas que hoy en día no tienen levantamiento. Hay muchas personas que hoy en día la crítica no se levanta en contra de su vida. ¿Cómo así, varón? Y usted se ha escogido por Dios. Bueno, pues tiene que revisarse, porque en estos caminos son para gente violenta. Gloria a Jesús. Por eso fue que Jesús vino a traer la espada a la iglesia. Jesús vino a traer la espada porque él sabía que venía una guerra, él sabía que venía una batalla. Gloria a Jesús. Entonces Pedro, cuando está en la barca, la gente no lo reconoce, pero vemos a un Pedro después que sale del aposento alto, que todo el mundo quiere estar con él. Vemos un Pedro que no sabía dar discurso, pero después del aposento alto vemos a un Pedro que cuando predica se convierte en 3,000 personas. Vemos a un Pedro y a un Juan que cuando llega a la parte de la hermosa, dice la palabra que le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. Hay gente que tiene que entender que quizás tú no tienes mucho dinero, quizás tú no calificas para los hombres, pero si tú eres elegido por Dios, la vergüenza de Dios no te va a dejar. Escogido por Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Escogido por Dios. Y lo que más me llama la atención es que cada vez que Dios escoge una persona es porque hay problemas. Dios no escoge a nadie si no hay problemas. Cuando Dios escoge a Jeremías, Jeremías no sabe que hay un problema, pero el pueblo está en problema. Cuando Dios escoge a la madre de Sansón, la mujer era estéril, pero Él le escoge a ella en medio de un problema a causa de que era estéril. Porque dice la palabra que este pueblo estaba cautivo, estaba preso, estaba esclavizado por causa de los filisteos, dice 40 años. Y dice que en medio de todo esto Dios escoge a esta mujer que nadie la conocía, esta mujer que nadie la tenía en cuenta, esta mujer, yo decía en una ocasión que ni aún la Biblia menciona su nombre, pero Dios se sabía su nombre. Gloria a Jesús. No importa que la gente no conozca tu nombre, cuando tú eres escogido por Dios, puede ser que el hombre no conozca tu nombre, pero los demonios saben cómo tú te llamas, los demonios saben cómo tú te caminas, los demonios saben cómo tú te mueves, los demonios saben quién tú eres en el mundo espiritual, porque tenemos mucha gente hoy en día que supuestamente son escogidos por Dios y muestran una pantomima en el mundo físico, pero en el mundo espiritual se esconden. Gloria a Dios. Y necesitamos personas que, si están escogidos por Dios, aprendan a pelear en el mundo espiritual. Dios, el mismo Jesús escogió a Pedro. El mismo Jesús escogió a Saulo. Pero lo impresionante de esto es que cada vez que Jesús escoge a una persona se le revela. Cada vez que Dios escoge a una persona se le revela. Cuando Jesús escogió a Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? Se le reveló. Le dijo: ¿por qué tú me persigues? Cuando Jesús escogió a Pedro, ¿dónde estaba Jesús? Face to face con Pedro. Cuando Jesús escogió a Leví, ¿dónde estaba Leví? En el banco de los tributos. Y se le reveló como face to face. Cada vez que Dios escoge a una persona se le revela cara a cara. Porque lo que lo va a ayudar a seguir hacia adelante es lo que Dios se te revela. Porque cuando Dios se te revela, aunque se levanten los vientos y la marea sople, cuando Dios se te revela, aunque se te levanten los vientos y la marea soplen, tu casa no cae. ¿Sabe por qué tu casa no cae?
porque fue la roca que se te reveló. Y si la roca se te reveló, entonces tú vas a permanecer firme. Yo no puedo creer en gente que supuestamente son escogidos y no permanecen firmes en el camino. Mi alma te adora, Jesús. Hay personas que tienen que tener cuidado con eso, porque hay muchas personas que están tambaleando mucho, están siendo mucho aguaje dentro del evangelio, y Dios le está diciendo en esta hora: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Los escogidos serán perseguidos, los escogidos serán atribulados, los escogidos, gloria a Jesús, serán apedreados, serán crucificados, pero a causa de todo esto viene la vida eterna. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. Varón, pero yo estoy escogido y estoy en batalla. Tranquilo, que la solución viene. Pablo dice que juntamente con la prueba nos dio la salida para que la podamos soportar. Y hay gente que se devuelve y no sabe que le entregaron la puerta de la prueba, pero tampoco no se dieron cuenta que le entregaron la puerta de la salida. Cuando tú sabes que a ti se te fue entregado no simplemente la puerta de tu entrar a tu desierto, sino que también se te entregó la puerta de tu salir, tú dices: no, esto que yo estoy viviendo no es lo que Dios dijo de mí. Esto que yo estoy viviendo en el momento no es lo que Dios dijo de mí. ¿Sabe por qué? Porque juntamente con la prueba me dio la salida para yo soportarla. Entonces hay gente que tiene que aprender a soportar. Tú eres un escogido, ya se te dio una palabra, se te dio una espada, se te dio una palabra, gloria a Jesús. Entonces empiezas a accionar, gloria a Jesús, por vía de esa palabra. No importa lo que la gente diga, no importa que no te den oportunidades. Hay gente que dice: varón, no me dan oportunidades. Si tú eres escogido, te digo ahorita, no importa que el pastor no te conozca, no importa que el líder no te conozca, no importa que el fulano de tal no te conozca, no importa que el profeta tal no te conozca, no importa que tú no tengas tanta influencia en las redes. Cuando el reino habla de ti, la tierra tiene que callar. Nadie miraba a Pedro, pero cuando Dios empieza a utilizar a Pedro en los milagros, entonces dice la palabra que la gente corrió detrás de él. Y cuando corrió detrás de él, dice que llegaron al pórtico de Salomón, y él le dijo: pero ven acá, ¿acaso ustedes piensan que ha sido por nuestro poder o por nuestra fuerza? El mismo Dios que ustedes crucificaron y mataron, que ha levantado este paralítico. Lo que te quiero decir es que cuando tú eres un escogido verdadero, tú no te coges la gloria para ti. Cuando verdaderamente tú eres un escogido, tú entiendes que el que hace los milagros no eres tú, es el que te llamó. Cuando tú eres un escogido, tú entiendes que cuando tú oras por una persona y la persona recibe la vida, tú no eres el que tiene que recibir la gloria, sino aquel que te llamó. Gloria a Jesús. Por eso es que dice la Biblia que de los escondidos, dice que escondió la palabra de los sabios, y de los escondidos y se la reveló a los niños, aquellos que no tenían conocimiento, aquellos que no se dieron la gloria. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, se las revelaste a los niños. Así que diga conmigo en esta tarde, en este día: los niños no tienen conciencia. Los niños no tienen conciencia. Los niños no tienen conciencia, sino que son inocentes. Un niño no puede caminar, no puede aprender a caminar si el padre no lo pone a caminar. Un niño no puede beber leche si el padre no le da a beber leche. Varón, ¿qué usted me quiere decir con esto? Le quiero decir lo siguiente: que cuando usted es un niño, usted lo que hace, no lo hace porque usted entiende que es por su propia fuerza, sino por la fuerza de que lo pone a caminar. Cuando usted es un niño, usted es sensible a lo de Dios, y usted no tiene rencor, usted no tiene amargura, no hay odio en su corazón, no hay envidia, no hay celo, no hay contienda, no hay pleito. Usted no murmura, usted no critica, usted no señala al que se cayó, usted le extiende la mano para levantarlo.
Cuando usted es un niño en el reino, gloria a Dios, usted entiende que todas las cosas que suceden en esta tierra, todo lo que pasa, todo lo que acontece, todo lo que se convierte en todo lo que se arrepiente, gloria a Dios, no es porque tú le estás predicando, no es por lo bonito que tú le predicas, sino por aquel que lo convenció antes de que tú fueras a predicarle, gloria a Jesús. Entonces hoy en día nosotros tenemos que entender que si verdaderamente somos escogidos de Dios, es porque debemos de entender que la gloria no es de nosotros, sino de aquel que nos llamó. Dios habla con el profeta Isaías y le dice algo muy fuerte. Le dice: gente que no te conoció correrá detrás de ti, y gente que no conociste llamará por su nombre, por causa de Jehová el que te ha enviado. No es por causa de Isaías, fue por causa del que lo envió. Cuando tú eres un escogido, la gente no corre detrás de ti por causa de que tú predicas bien. La gente corre detrás de ti por causa del que te envió. La gente no corre detrás de ti por causa de que tú predicas lindo. La gente corre detrás de ti por causa de lo que se manifiesta cuando tú cantas. Escogidos, aborrecidos por los hombres, pero escogidos por Dios. Por eso es que Dios utiliza este tipo de personas que ustedes ven aquí. Este tipo de personas Dios les escoge. Y lo que muchas personas lo ven imposible, este tipo de personas que ustedes ven aquí, lo que muchas personas lo ven imposible, Dios lo toma de la mano, lo baña, lo limpia, lo perfuma, le pone un buen traje, le pone unos buenos zapatos, lo lleva a la peluquería, y cuando lo saca la gente no lo reconoce. Porque para Dios escogerte tú no tienes que ser empresario. Para Dios escogerte tú no tienes que tener un título académico. Para Dios escogerte tú no tienes que ir a la mejor universidad. Para Dios escogerte tú no tienes que viajar. Incluso cuando Dios te escoge, entonces te pone a viajar. Cuando Dios te escoge, entonces las cosas empiezan a salir bien, porque fue el que te escogió. Así que la palabra clave en esta mañana es: lo que yo tengo no fue porque yo lo conseguí con mi propia fuerza, sino por aquel que me escogió. Lo que yo porto, no lo porté quizás orando mucho, no lo porté quizás ayunando mucho, sino por aquel que me escogió. Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que tú me has permitido hacer en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. A ti sea la majestad, a ti sea la pleitesía, a ti sea el imperio y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.